queridos hermanos, es un grato privilegio contar con la presencia de cada uno de ustedes. Nuestro firme fundamento, nos sentimos complacidos, no solamente de poder llegar a sus hogares, sino también a lo más profundo de sus corazones con este hermoso mensaje de esta mañana. Bienvenidos y bienvenida todos aquí a la casa de nuestro gran Elohim, de nuestro gran Adón Yahoshua. Qué maravilloso en esta mañana contar con la presencia de cada uno de ustedes y la mayor presencia, el mayor privilegio, contar con la presencia del Padre y el Hijo en esta mañana, ¿no? Qué interesante, ¿no? Le damos una cordial bienvenida a la provincia de Esmeraldas, a la provincia hermosa de Esmeraldas. Bienvenido esta gran provincia alegre de Manabí. Bienvenidos, bienvenidos Sucumbío, bienvenido provincia de Los Áchila, el oriente ecuatoriano, bienvenido a todo mi Ecuador, bienvenidos en esta hermosa mañana. La provincia de Los Ríos, bienvenido. Quevedo, Babahoyo, bienvenido. Provincia de Guayas, bienvenida, ¿no? Muy bien, mis queridos hermanos, le damos gracias a Dios porque en esta mañana podemos todos alabar y exaltar el nombre de nuestro gran Elohim, ¿no? Un cordial saludo también para la señora Marcela Delgado Erazo en España. Y un cordial saludo también para la señora Elia Delgado. Bienvenida a nuestra sintonía. También le damos un cordial saludo a la señora Sandra Patricia en la capital del Ecuador. Un cordial saludo también para la familia Ramos Toaza en la provincia de Los Ríos. Babahoyo, por allá por el Salto, bienvenidos a nuestra sintonía. Y también el Calcantón, Quinindé, provincia de Esmeralda, bienvenidos todos, ¿no? Qué interesante. También le damos gracias a Dios a cada uno de los países latinoamericanos que se unen en nuestra sintonía para poder compartir el mensaje de salvación que cada uno de nosotros necesitamos y esperamos estar listo para cuando nuestro Padre Celestial venga a esta tierra. Me imagino que ya estamos preparando el himno, ¿verdad? Muy bien, entonces pues vamos a invitarlos con la alegría a entonar un hermoso cántico para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea alabado y exaltado en esta santa mañana. Hoy es un día pero muy especial, muy especial. No es un sábado más, sino un sábado diferente, porque tenemos una cita con el Creador. Qué interesante es. ¿Ya sacó su cita usted? Bienvenidos entonces, vamos a cantar este hermoso cántico. 439, en tu nombre comenzamos. 439, nos ponemos de pie para alabar el nombre del Padre Yahweh. Esa escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oración, pensándola instruirnos en la ciencia de la luz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oración, pensándola instruirnos
deseos a cumplir, ya reunidos esperamos tu presencia y sentir. Cada sábado venimos a tu escuela oramos, ven ahora a instruirnos en la ciencia de la cruz. Con la mayor reverencia nos postramos de rodilla para orar a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Querido y amantísimo Padre que mora en las alturas de los Shamaín, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana venimos a alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Padre, gracias porque has traído a nuestros hermanos con bien a tu casa de oración para alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Padre, quita todo lo humano de cada uno de los que estamos aquí, que podemos hacer uso de tu santa palabra, para que tu palabra no sea nuestra palabra, sino que sea la inspiración tuya por medio de cada siervo y de cada sierva. Bendícenos, Padre, en esta mañana. Te pedimos también que bendigas al hermano Edgar Ayala, que lo sigas bendiciendo, Padre. Le des la fortaleza necesaria por la pérdida de su hermana, que tú le ayudes, le des la fortaleza y también por la salud que él necesita. Padre, sánalo, llénalo del poder que viene desde lo alto y danos sabiduría para poder exponer tu palabra. Gracias, Padre de la gloria. Suple cada una de nuestras necesidades. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Déjenme decirles que este sábado es un sábado muy especial. Les damos un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos que se han dado cita aquí en la casa de nuestro Dios, y que hoy no es un sábado más, es un sábado diferente, donde vamos a tener un acercamiento a nuestro Padre Celestial. En esta mañana tenemos un predicador invitado, un predicador especial, ¿no? Dalton Cruz en esta mañana estará teniendo el tema central del culto divino. Ni nada más ni menos, desde París chiquito, viene de París aquí a Santo Domingo de los Áchila. París chiquito, que es Vince, esta hermosa ciudad de Vince. Él estará estando con nosotros en esta mañana, viene ya en camino con su esposita acompañándonos en esta mañana. Es un gusto, un placer poder recibirlo aquí en la casa de nuestro Padre Celestial, ¿no? Bienvenidos todos, porque hoy es un encuentro con el Padre Celestial, donde tenemos una lección de vida para vida eterna, donde cada día, yo creo que cada día los seres humanos tenemos un encuentro con el Padre Celestial. Y qué maravilloso es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. Y lo más sublime que el Padre Eterno nos dice: si son pecadores, yo he venido por ustedes. Qué interesante. Gloria a Yahweh en las alturas y paz en la tierra. Muy bien, vamos a entrar entonces a la escuela sabática, y para eso pues tenemos a Josué Elías y a nuestra hermana Juanita Ramos Toaza, los cuales tienen el placer de poder dirigir esta bella y hermosa escuela sabática. Así que les damos una cordial bienvenida para que el poder de Yahweh pueda utilizarlos en esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas a la escuela sabática. Muy buenos días, apreciados hermanos. Nuestro Padre Yahweh nos bendiga en este su santo Shabbat, ¿no? Vamos a seguir analizando
¿no? Como cada sábado, un capítulo más del libro Patriarcas y Profetas, ¿no? Donde vamos aprendiendo acerca de nuestros primeros hermanos, ¿no? Los grandes pioneros, sobre todo ahora que vamos ya con la historia de José, ¿no? Uno de los grandes hombres de la historia, por los cuales nuestro Padre Yahweh obró por medio de él, ¿no? Así que Josué, ¿qué te parece si ya damos inicio? Comienza con la primera parte, por favor. Como recordamos, en el capítulo anterior habíamos quedado en la parte cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Dice así: mientras tanto José y sus amos iban en camino a Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente recordó la escena de Dotán, vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él. Las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a sus súplicas angustiosas resonaban aún en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba en qué le reservaría el porvenir. Como vemos aquí, aunque aparentemente lo que le estaba sucediendo a José ahora parecía como que si era algo malo, algo negativo en su vida, en realidad era algo positivo. Porque más adelante vamos a ver cómo el haber pasado por toda esta experiencia le ayudó muchísimo. Por ejemplo, debemos tomar detalles en qué parte le ayudó a José esta experiencia. En primer lugar, en la casa donde él vivía, en la casa de sus padres, él era el niño mimado, como se podría decir, porque era el hijo preferido de su padre, porque era el hijo de su esposa Raquel. Por eso él era el hijo preferido por Jacob, y lo amaba más inclusive que a los demás hermanos, y para dar esta distinción especial inclusive le dio el regalo ese muy conocido de la túnica de colores. Y esto enfureció mucho a sus hermanos. O sea, en parte también la enemistad que se causó entre José y sus hermanos, una parte de la responsabilidad también la tuvo Jacob, por preferir mucho a su hijo José. Mientras los hermanos de José trabajaban en el campo, José se quedaba allí en casa y aprendió a leer y a escribir, mientras sus hermanos tenían que dedicarse a las labores del campo. O sea, hubo mucha distinción entre ellos. Y por eso es que para el propósito que Dios lo tenía, tuvo que prepararlo por medio de esta forma. Entonces vemos, era necesario que José pasara por esta etapa de su vida, ¿no? Porque imagínense, si José hubiera seguido con las mismas comodidades, porque sabemos que el papá Jacob hizo mal en tener como hijo preferido, como era José, hijo de Rebeca, su esposa favorita, o sea, su esposa, la que él amaba. Entonces vemos que eso hizo algo incorrecto, ¿no? Porque incluso aquí en el libro Patriarcas y Profetas nos dice que José, él se creía que él lo podía hacer todo, porque tenía el apoyo del papá. Se había vuelto muy exigente. Eso, y era exigente, ¿no? Era como esos niños, como dice uno, berrinchoso, ¿no? Que si no le dan algo que quieren, hacen berrinche, ya. Más o menos así es lo que yo entiendo, ¿no? La forma de actuar de José era una forma incorrecta. Pero a veces nosotros, como padres, ya poniéndonos a nosotros ahora en la actualidad, cometemos ese error, mis hermanos, ¿no? De tener preferencia para ciertos hijos, y no debe ser así, porque por esta situación dice que los demás hermanos le tenían envidia, por eso que tramaron esto de cogerlo. Primero era en el pozo, ¿no? Sí. Querían era que muera, de una que muera, pero la misericordia, o sea, sabemos que nuestro Padre Yahweh tiene todo planeado, planificado, ¿verdad? Todo es con un propósito. Todo, o sea, todo pasa por algo, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos que si
José hubiera seguido este mismo camino de ser el niño consentido, al niño que le enseñaban a leer, a escribir, y los demás en el campo, y él como niño bonito, ¿no? Como dice en la casa, ¿qué hubiera sido de la vida de José? Porque sabemos que de José, de ahí venía digamos, el linaje, venía el linaje de nuestro hermano Yeshua, ¿no? Entonces, tenía que su carácter ser perfeccionado, ¿no? Entonces, por eso era necesario, ¿verdad, José? Claro. Era necesario que pasara todo esto, ¿no? Y ahora José estaba, imagínense estar en una tierra extraña. No tenía familiares, no tenía amigos, no tenía nadie. Y para el colmo la situación no era que iba de turista, no, estaba como esclavo. ¿Y un esclavo cómo es tratado, mis hermanos? ¿De una forma bonita o una forma fea? De una forma horrible, fea, ¿no? Porque golpes, lo empujaban, por ahí medio le daban agua. Se podría decir que son literalmente retratados como animales de carga. Sí, imagínense. Son vistos, ¿no?, como una mercancía. Entonces fue un cambio drástico que tuvo la vida de José, ¿no? Y esta dificultad le encaminó a que acercarse más a Dios, porque por el cambio drástico, se podría decir. Él, acostumbrado a vivir bajo las comodidades y el consentimiento de su padre, ahora iba como esclavo a una tierra extranjera, donde no conocía a nadie. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. O sea, le sirvió de mucho. O sea, lo que le habría costado muchos años haber aprendido en la tierra de sus padres, lo tuvo que aprender en un corto tiempo en su vida de esclavo. Ahora busquemos en nuestras Biblias en Génesis capítulo 39, verso 1. José fue llamado a Egipto y compró Potifar, egipcio, oficial del faraón, capitán de la guardia, de mano de los israelitas que lo había traído. Ya, como vemos aquí, cuando él, mientras en su estadía en Egipto, lo estaban vendiendo como esclavo y lo compró el jefe de la guardia real, o sea, Potifar. O sea, el jefe de la guardia real era el que estaba encargado de la seguridad del palacio del faraón. Él fue el que lo compró para su casa. Y ahora veamos que a pesar de que él estaba en un país en el que, como sabemos todos, en el antiguo Egipto predominaba mucho la idolatría. O sea, y en sí la religión egipcia, ante la vista y entre los sentidos, es muy atrayente. Porque recordemos esos inmensos templos, con esas pinturas, todo, hasta la vestimenta y todo, o sea, es algo muy atractivo. Y él, para caerle bien a sus patrones y llevarse bien con las demás personas de ahí, de aquel país, él pudo haber comenzado a entrar en esa idolatría, pero él se mantuvo fiel. Estaba en medio de la idolatría, la adoración de dioses falsos, estaba rodeado de toda la pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de la nación más altamente civilizada de aquel entonces. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio le circulaban por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo del favor de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación. Pero no se avergonzó de la religión de sus padres y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Yahweh. Entonces ya vemos cuál fue el secreto de José para mantenerse firme en los principios que su padre le había enseñado, ¿no? Él no se dejó llevar, dice, por el ambiente donde vivía, ¿no? Egipto era una ciudad muy idólatra, un país muy idólatra, ¿no? Entonces, y él se permaneció ahí. Incluso más adelante aquí nos dice el patriarca y profeta que José, él se ganó tanto la confianza de Potifar
el jefe de la guardia, ¿no? Que le compró, que él no se preocupaba por el resto de las cosas, porque José todo le mantenía en orden, ¿no? Se ganó tanto la confianza, ¿pero por qué? Porque José dependía del padre Yago, o sea, él puso toda su confianza en el padre Yago, y eso fue lo que le ayudó a soportar el tiempo que pasó ahí como esclavo, ¿no? Dice así: y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Tanta era la confianza que llegó a ganárselo José, ¿verdad? O sea, él de llegar como un esclavo común y cualquiera, fue ascendiendo en jerarquía en la casa de Potifar, hasta que Potifar lo puso al mando de toda su casa. O sea, él administraba todas sus propiedades, sus bienes, todo lo que tenía que ver con la administración. Y dice que él confiaba porque él se daba cuenta que como Yahweh estaba con José, todo era prosperado en su casa. Él mismo reconocía que Yahweh estaba con José. Sí. Pero aunque aquí parecía que todo iba bien, sucede que la esposa de Potifar, de ver cómo él era, porque era de un buen aspecto, y cómo era amable y era muy fiel, sucede que ya la esposa de Potifar comenzó ya a mirarlo con otros ojos, ya no con buenas intenciones. Ya no quería nada más conversar, sino que quería hacer ya otra cosa. Y les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Génesis 39, versos del 7 al 10. Génesis 39, versos del 7 al 10. Después de esto, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él no quiso y dijo a la esposa de su amo: mi señor no me pide cuenta de nada de lo que hay en la casa. Me ha confiado todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo que en esta casa, y ninguna cosa que me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. Como pues habría yo este gran mal y pecaría contra Dios. Pero ella hablaba a José cada día, y él no consintió en acostarse con ella, ni aún en estar con ella. ¿Qué vemos aquí? La esposa de Potifar le pedía que se acostase con ella, pero que primeramente José se negó. Y si nosotros leemos el capítulo 39 de Génesis, vamos a darnos cuenta cómo va relatando ahí la historia, que no fue solo una vez que se lo pidió, sino que fue varias veces. O sea, le estaba insistiendo, le insistía y le insistía, hasta que un día, digamos, fue decidida a que él cometa este pecado, o sino que ella le haría algún mal. Y fue así entonces que ella acusó a José de que José había querido abusar de ella, cuando obviamente era mentira. Pero a pesar de que Potifar oyó lo que su esposa le dijo, Potifar no creyó lo que le dijo su esposa. José sufrió por su integridad, pues su tentadora se vengó acusándolo de un crimen abominable y haciéndole encerrar en una cárcel. Si Potifar hubiese creído la acusación de su esposa contra José, el joven hebreo habría perdido la vida. Pero la modestia y la integridad que uniformemente habían caracterizado su conducta fueron prueba de su inocencia. Y sin embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, se le abandonó al deshonor y a la servidumbre. ¿Qué dice? O sea, Potifar confiaba mucho en José, y José también había demostrado esa integridad y esa fidelidad ante su amo. Y es por eso que cuando la esposa de Potifar lo acusó frente a su amo, Potifar no le creyó, sino que ¿por qué lo mandó a prisión? ¿Por qué? Porque recordemos que Potifar era un alto funcionario del gobierno, pues era un miembro de la corte real. No podía darse el lujo de que
la honra de su casa fuera puesta en duda. Por eso fue que llevó a José a la cárcel, para salvar la honra de su casa, mas no porque le haya creído a la esposa. Y dice también que al principio, cuando José fue llevado a prisión, igualmente él, por estar allí, demostró igual su fidelidad a Dios. Él igual dice que primeramente fue tratado con severidad debido a la acusación por la que había sido metido en la cárcel. Pero fue que con el pasar del tiempo él fue demostrando su integridad ante el carcelero. Y sucedió lo mismo que en la casa de Potifar. El carcelero fue dándole responsabilidades cada vez más grandes a José hasta que lo dejó totalmente a cargo de la prisión. Y entonces ahí tenemos también la historia cuando José se encuentra con el panadero y el copero del rey. Sucede que una noche cada uno había tenido un sueño. El copero soñó primeramente que él le daba el vino al faraón como normalmente lo hacía. Pero en cambio el panadero tuvo un sueño distinto. Él soñó que llevaba varias cestas de pan, pero mientras él las iba llevando, se acercaban un montón de pájaros y le devoraban todo el pan y juntamente lo devoraban a él también. Entonces ellos estaban, asustados o atormentados por los sueños, porque querían saber el significado de estos sueños. Y entonces fue que José les reveló el significado de estos sueños a cada uno de ellos. El significado del sueño del copero era que en 3 días él regresaría nuevamente a dar su servicio al faraón como lo había hecho siempre. Pero en cambio el panadero sería ejecutado. Y así pasó el tiempo establecido y se cumplió. Ya pues entonces José le pidió al copero que no olvidara este gran favor y que intercediera por él ante el faraón, que le presentara su caso. Claro, incluso pasaron de ahí 2 años después de lo que José le había descrito, lo que iba a pasar el sueño, ¿no? Y ahí pensó José que el copero se había olvidado, ¿no? Claro. Pensó esta situación, ¿no? Y vemos más adelante la prueba que él tuvo, ¿no? José al momento pensaba que ya se iba a quedar ahí en la cárcel, pero esto le ayudaba a José a irse puliendo más cada día, ¿no? Claro, podríamos decir que la estadía de José en la cárcel, ¿en qué le ayudó? Le ayudó a pulirse para que más adelante, en el gran cargo que ocuparía, el orgullo no lo cegara, porque recordemos después va a ocupar un cargo muy alto en el gobierno. O sea, fue más para pulir su humildad, porque eran muchos los detalles que le faltaban pulir en su vida. O sea, todo fue un proceso desde que fue vendido como esclavo, su estadía en la casa de Potifar y ahora en la cárcel. Y en este momento sucede que el rey, el faraón, tuvo 2 sueños, que obviamente tenían un significado muy importante para el destino de la nación. El primer sueño fue que vio 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las 7 vacas flacas devoraban a las vacas gordas, pero igual seguían siendo flacas y parecía que no se hubieran comido a las primeras 7 vacas. Luego el segundo sueño fue que habían varias espigas. Había una espiga llena y fértil y otra espiga que ya estaba seca. Y asimismo, la espiga seca devoraba a la espiga fértil. Y sucede entonces que el faraón se despertó muy turbado por el significado de estos sueños. O sea, se sintió más confundido. Y mandó a llamar a todos sus sabios y adivinos para que le interpretaran el sueño, porque él estaba muy preocupado por eso, porque sabía, en la antigüedad igual se tenía el concepto de que los dioses revelaban el futuro por medio de sueños. O sea, al principio él pensó que era alguno de sus dioses que quería revelarle el futuro. Ya pues, y al ver que nadie podía revelarle el sueño, él quedó muy preocupado. Y entonces allí fue que el copero del rey, el mismo que había estado en prisión, se acordó de José y del gran favor que éste le había hecho al revelarle el sueño. Y entonces él se sintió mal porque
prácticamente había sido ingrato al olvidarse de José, después de que lo había ayudado. O sea, y él para saldar su deuda con José, le habló al faraón sobre José. Sobre José le habló que él le había interpretado el sueño y justamente lo que había pasado, que él volvió a dar sus servicios al faraón. Entonces el faraón lo mandó a llamar. Aunque para el faraón fue algo humillante, ¿no? Porque imagínense mandar a llamar a un esclavo que le interprete su sueño. Y sus magos que tenía, que le servían en su reino, no lo pudieron hacer, ¿no? Para faraón fue algo humillante. Pero miren cómo nuestro Padre Yahweh va, o sea, como Él tiene todo planificado, cómo se fue dando las cosas, ¿no? Sí. Ya pues entonces, cuando José se presentó ante el faraón, él le dijo claramente que quien iba a revelar el significado del sueño no era él como tal, sino que era el Padre Yahweh, el único Dios verdadero, quien iba a revelar el significado del sueño. Y entonces le dio la interpretación. ¿Qué quería decir? Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. El significado era, primeramente, las 7 vacas gordas que aparecieron eran los 7 años de abundancia. Ese mismo significado se aplicaba también a las espigas fértiles del otro sueño. Y así, y también las 7 vacas flacas representaban 7 años de hambre. Y asimismo también las espigas infértiles y menudas, como se dice, también tenían el mismo significado de los 7 años de escasez que vendrían. ¿Y cuál fue la recomendación de José? Como él sabía mucho de administración, le recomendó al faraón que pusiera un hombre de confianza y que en los 7 años de abundancia se almacenara todo lo que fuera posible para sobrevivir los otros 7 años de escasez. Le dijo que pusiera un hombre de confianza. Y Faraón estuvo entonces varios días pensando quién era la persona más indicada y estuvo analizando a cada uno de los funcionarios de su gobierno. Y no encontró ninguna persona más adecuada para este cargo que José. Y entonces José fue puesto como gobernador de todo el país de Egipto. El único que estaba sobre él en cuestión de jerarquía, en el poder, era nada más el faraón. O sea, él era el segundo en el reino con más autoridad. Y ahora vemos cómo aquí cambia ahora nuestra perspectiva de cómo se veía antes José. Al principio pareció algo terrible cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero ahora, como él ya se convirtió en gobernador, esto era un plan de Dios que serviría para más adelante salvar también a su familia de morir de hambre. Porque recordemos que hubo una hambruna fue en toda esa zona de Oriente. Y obviamente, como sabemos en la historia, más adelante los hermanos de José fueron a comprar trigo a Egipto. Y ahí fue que se cumplieron también otros sueños que tuvo José anteriormente. Aquí también nos da un párrafo muy importante, casi en la parte última, mis hermanos, del capítulo 20 nos dice: pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter. Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos día tras día están concebidas para probar nuestra fidelidad y para capacitarnos para mayores responsabilidades, adquiriendo a los principios rectos de las transacciones comunes de la vida. La mente se acostumbra a mantener las demandas del deber por encima del placer y las propias inclinaciones. La mente disciplinada en esta forma no vacila entre el bien y el mal. Como la caña que tiembla movida por el viento, es fiel al deber porque ha desarrollado hábitos de lealtad y veracidad. Mediante la fidelidad, en lo mínimo adquiere fuerza para ser fiel en asuntos mayores, ¿no? Vemos aquí, mis hermanos, que aquí, ¿qué nos muestra? Que fue necesario que José pasara por todas estas etapas, ¿no? Recordemos, primero era el niño consentido de la casa. Y de ahí, ¿qué fue que pasó? Fue vendido por sus hermanos.
fue a pasar como esclavo y de ahí ocupar un alto cargo al lado del faraón, ¿no? Pero ahí vemos que el carácter de José se fue formando poco a poco, ¿no? Porque imagínense si él hubiera seguido, sido el muchacho consentido de la casa, el muchacho que todo lo que él quería le daban, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la vida de José? Entonces, aplicándolo, mis hermanos, ahora nosotros, a veces es necesario que pasemos nosotros por pruebas duras, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro carácter, como sabemos, él tiene que ir puliendo cada día, ¿verdad, mis hermanos? Por eso recordemos en la Nueva Jerusalén, ¿de qué van a ser hechas las puertas? ¿Alguien se recuerda de qué son hechas las puertas en la Nueva Jerusalén? De perlas. De perlas. Y para transformarse en una perla preciosa, tiene que pasar un proceso, ¿no? Así también, mis hermanos, nuestro carácter, para ser modificado, ser transformado, ¿qué tiene que pasar? Por un proceso, así como José pasó un proceso, ¿verdad? Aquí el último párrafo del Patriarcas y Profetas nos dice: un carácter recto es mucho más valor que el oro de Ofir. Sin él nadie puede elevarse a un cargo honorable. Pero el carácter no se hereda, no se puede comprar. La excelencia moral y las buenas cualidades mentales no son el resultado de la casualidad. Los dones más preciosos carecen de valor a menos que sean aprovechados. La formación de un carácter noble es la obra de toda una vida y debe ser el resultado de un esfuerzo diligente y perseverante. Elohim da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas, ¿no? Entonces nuestro Padre Yahweh dice que da oportunidades para que nuestro carácter vaya siendo pulido, vaya siendo encaminado para el propósito por el cual fuimos creados, mis hermanos, ¿no? Y por eso es necesario pasar, aunque al inicio nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Es muy difícil uno entender a veces, ¿no? Pero sabemos que nuestro Padre Yahweh tiene en cada uno de nosotros un propósito para nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, le agradecemos por su atención. Le invitamos para el otro sábado seguir con el capítulo 21 para seguir analizando la vida de José y sus hermanos, ¿no? Así que estuvimos, mis hermanos, para la próxima semana y seguir analizando más esta maravillosa historia de José y sus hermanos. Gracias, mis hermanos, que nuestro Padre Yahweh les bendiga enormemente. Ahora, a continuación, tenemos la otra parte que es con el pastor Carlos Delgado. Buenos días, hermanos. Amén. Así me gusta verlos como niñitos en la escuela, ¿no? Me siento privilegiado en esta mañana, en que yo creo que cada uno de nosotros deberíamos formar parte de ese esfuerzo